Seguramente Tomás Friedman nos va a contar si comió o no comió ñoquis este mes de abril. Eso dentro de un rato. Esperen, les va a contar de la monedita, todo eso. Para los que no tienen claro. Por ejemplo, algo que le quiero preguntar a Tomás. ¿Vale poner billete o es solo moneda? Pero además tenemos temas bastante más importantes y de actualidad. Y por ejemplo, hoy vamos a traer a dos escritores que proponen una reforma constitucional de cara al año 2029. Eso dentro de un rato nomás. Está la reforma, está el diálogo social ya terminados, terminó todo el proceso, está escrito negro sobre blanco, ahora pasa a manos del Poder Ejecutivo y el Presidente de la República verá qué hace con eso. Empiezo a saludar a mis compañeros. Nelson Echegoyen, ¿cómo Hola, anda? ¿cómo te va, Checho? Un placer estar arrancando Buscadores. Estaba viendo un poco, repasando lo que eran los titulares. Me alegro coincidir con Alejandro de Barbieri, a quien tengo un gran aprecio, porque es un crack, exactamente. Y bueno, y él está, al igual que estoy yo, de acuerdo con quitar los celulares de las aulas. Hay menos bullying y más atención, entre otras cosas a las cuales se ha referido, tomando en cuenta todo esto que está pasando en los diferentes centros educativos en cuanto a violencia y amenazas y todo ese tipo Lo de decías cosas. recién en los titulares. Sí, señor. Susana Pecoy, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy Buenas bien. tardes para todos. Hoy es un día que conmemoramos un hecho histórico que a veces pasa como por debajo de la mesa, pero que es bien importante. 29 de abril es fecha del abrazo de Monzón. Ajá. Carlos Monzón cuando abrazó a la mujer y cayó para abajo del balcón. No, creo que un poquito más trascendental para nuestra libertad y para nuestra nacionalidad, diría. El abrazo del Monzón, que se da en Soriano, entre Rivera y La Valleja, a unos pocos días del desembarco de los 33 orientales, en aquel 29 de abril de 1825, en el que, hay quienes dicen que Rivera es capturado, hay quienes dicen que fue un encuentro estratégico, que otros que dicen que fue un abrazo fraternal y otro que fue un poco coaccionado, pero que en definitiva, en ese abrazo del Monzón, del arroyo Monzón, lo que se consigue es que Rivera, que en ese momento servía al Imperio brasileño, se una a los libertadores de la Cruzada Libertadora y juntos las dos fuerzas puedan terminar finalmente derrocando al Imperio brasileño y camino a la independencia de nuestro país. Así que es una fecha histórica bien importante que a veces no se recuerda tanto. Fecha histórica que, corrígeme si me equivoco, se recordó mucho el año pasado, en conmemoración del Bicentenario, exactamente, qué sé yo, exactamente. Cuando el politólogo, ya me voy a acordar de quién. Es la edad de los dos, porque ya se está pasando a los dos, sí. Bueno, este politólogo en cuestión, que ya voy a recordar, habló del abrazo del Monzón. Y recuerdan que hubo una discusión con el video institucional que hizo Presidencia de la República sobre si el Monzón fue o no así como nos contaron, o en realidad no le quedaba otra. Bueno, eso hubo es más de una discusión. biblioteca. Hay más de una biblioteca, como en todos los hechos históricos hay más de una mirada, porque está la mirada de un bando y la mirada del otro, pero en definitiva sí fue parte muy importante de nuestro proceso libertador y de la creación de este Estado y nación y república posteriormente. Así que recordar que... Gerardo Caetano. Exactamente. Gerardo Caetano fue quien aludió y salieron, recuerden, los colorados a decir, no, ¿cómo va a negar? ¿No? Sí. En fin, en definitiva la realidad es que la unión hace la fuerza, no hay frase más real. La unión de La Valleja y sus fuerzas de la Cruzada Libertadora con Rivera y sus fuerzas fueron las que consiguieron finalmente poder liberar a la patria del Imperio brasileño. Muy bien, Edgardo Ramos, ¿cómo anda? Buenas tardes para todas y para todos, ¿cómo les va? Muy bien. Donde no hay abrazo, parece ser. Colette Spinetti es en algunos ministerios. Sí, se picó, ¿eh? Y ahí vengo con lo que vengo diciendo siempre, y lo digo como frente amplista, porque uno no puede rehusar a lo que es, a lo que pertenece, es que a veces la ley de los equilibrios, cuando el ministro es de un sector político y el viceministro es de otro, o el ministro es de un sector político pero toda la dirección general es de otro, es un problema.
O no. es un problema, o no. Yo lo que creo es que cuando le otorgan el ministerio a un ministro, el ministro tiene que elegir su gente, y eso va desde el viceministro a toda la dirección general, porque si no pasan estos cortocircuitos que la verdad no son buenos, llenan las primeras planas en la televisión, en los medios de prensa, genera a la gente o al Frente Amplista le genera inestabilidad. ¿Qué está pasando otra vez? Bueno, me parece que debería... cuando hay muchos en un mismo ministerio, Puede ser, además, ¿no? puede ser. A ver, y eso no es eso es una condición humana, no partidaria ni Sin política, duda. porque tengo entendido de que hay total libertad en la izquierda para que puedan trabajar. De hecho, cuando uno no puede lograr cambios dentro de un sector, ¿qué hace? Se va. Se va. Sí, sí. Se va. Bueno. Se va. Me pasó a mí y con mucho honor y orgullo Obvio. de que la mirada nuestra es una mirada absolutamente distinta. Germeniana, como dicen, ¿no? Que a eso vengo, porque ayer en una recorrida que hice en una familia por ahí de Libertad, escuche esto, Checho, porque A ver. hablar de la vida, estoy ahí, llego a San José, al departamento de San José, hablando de cosas que nos ven y nos están viendo en este momento. Me dice, che, la CUF, Germán Araujo. Y miren que el que sabe mucho de Germán Araujo, ¿sabe quién es? Digo, no, Alberto Silva, un poco, Claro. lo entrevistó, hizo documentales, y me dice, ¿y sabe qué? Le quiero contar una anécdota. Digo, no la puedo contar en vivo esta. Primero voy a hablar con Alberto Silva, a ver si me deja. Entonces la familia Reyes me dice, bueno, para entrar en clima, como hoy es 29, día de los ñoquis. ¿Usted comió ñoqui? Exacto. ¿Comió ñoqui? Comí ñoquis, Bueno, sí, me dicen, señor. miren, Yo no, esta porque estoy salsa... a dieta. Esta salsa... ¿Cómo que no? qué Si yo, rico. usted comió algo, lo vi. Pero estoy a dieta, comí algo. ¿Está bien? chiquito. Escuche, y la familia Reyes le manda, se lo quiero entregar en cámara a usted. Muchas gracias. El hombre hizo así en la casa, tenía conservas de todo tipo y color. Bravo. Casero, se lo voy a entregar a usted. Muchas gracias. Para que Muy deguste, bien. y no sé si usted quiere contar la anécdota, porque yo la verdad no estoy capacitado para semejante Bueno, proeza. Bueno. No la puedo contar, sí. La anécdota. Y ya queda presentado el señor Alberto. Sí, señor. Una transmisión que más allá en Libertad hace muchos años. Esta gente, esta familia, tenía un Ford, creo que era, muy antiguo, donde tenía el volante al revés. Ah, Y yo temerariamente pedí para... manejarlo. Me dijeron que sí. Ustedes saben que ya he contado que manejé un carrito Sí, en sí. el homenaje al padre Cacho, manejé un tren con 4 vagones que partió a Santa Lucía y manejé este coche, pero claro, mi entusiasmo, aceleré un poco la marcha y sobre todo el garage que tiene es muy pequeño la entrada. Y mi entusiasmo... ¿Qué tenía? No. Sigue teniendo porque no choqué nada, no Ah, rompí nada. muy bien, Pero muy bien. el susto que se pegó todo el mundo cuando vieron como yo embalé con ese coche manejando una cosa insólita. Que hubiera sido un desastre, pero bueno, por suerte no pasó. Pero por suerte salió bien. Salió bien, mirá, y me mandan un obsequio. Ahí Muy bien, tenés. muy bien. Voy a hacer un enroque, porque yo iba a ir hoy, en el comienzo, estaba pendiente, ¿se acuerdan el lado oscuro de la luna? Sí. El lado Exacto. oscuro del 50, frente a esa cueva, pero no. Sí, me acuerdo. Hago un enroque ya que la compañera habla de Rivera, porque estamos en las horas previas de otra página muy triste en Uruguay, que es casi desconocida, no sé por qué, tendría que estar en los libros de historia. Estamos a pocas horas del ingreso de 166 prisioneros, mujeres y niños, después de la masacre de Salsipuedes, que vinieron caminando descalzos, encadenados, hasta el cuartel de Dragones. El parte oficial habla de 300, pero acá llegaron 166. Y ahí fueron regalados a las familias pudientes para que los esclavizaran, para que, bueno, se imaginarán en qué marco. 166, mujeres y niños. Hoy varios grupos indigenistas están convocando a las 16 horas para marchar desde la puerta de la Ciudadela hasta el cuartel de Dragones, que está donde termina Sarandí, contra la Rambla. Y paradojalmente, después en el tiempo, fue cárcel política. Ahí muchas mujeres, en la Carlos Neri, fueron prisioneras en ese mismo lugar. Uno de los tantos hechos de nuestro país que la mayoría no conoce, que no está en los libros de historia, que no nos cuentan cuando vamos, no nos dicen que esto pasó acá. Se trajo gente descalza, encadenada, para regalarla como esclava, después de lo que fue esa masacre, esa traición consumada por Rivera. Estamos a horas de esa página muy triste, casi desconocida, aquí en la República Oriental del Uruguay.
Muy bien. Vamos a ver las vías de comunicación. En Facebook somos Buscadores TV. También en X, también el canal de YouTube es Buscadores TV y nuestro Instagram es buscadores.tv. Y tenemos un WhatsApp bambino por el cual la gente se puede comunicar con nosotros. Correcto, que es el 092 11 60 00. 092 11 60 00 y el 2010 con la palabra busca delante de tu comentario. Muy bien, vamos a ver cómo está la cotización de la moneda. Actualizamos la cotización de las principales monedas con Cambio Misiones. En la esquina más importante de la Ciudad Vieja, 25 de mayo y Misiones. Allá está nuestro amigo Tato y te hace el mejor cambio. Consulta al 2917-2917. Atención que Gimo tiene toda la línea automotriz completa para el cuidado y el mantenimiento del automóvil y uso en el taller y el hogar, como por ejemplo la silicona en aerosol o silicona gel, Penetril, limpia contactos, desengrasante, shampoo, que es un detergente neutro biodegradable para lavado premium de tu auto, con espuma activa y cera natural que protege el brillo, conteniendo activos que protege las manchas y acelera el secado de tu auto. Gimo es calidad comprobada, nos presenta el estado del tiempo aquí en Montevideo, donde tenemos 21 grados de temperatura, 56% el índice de la humedad, 15 kilómetros la visibilidad y mañana vamos a tener una jornada similar, 10 grados de mínima, 22 grados de máxima. Presentó Droguería Paysandú. En la higiene del hogar. Este abril, en Droguería Paysandú, tenemos promociones pensadas para vos. Aprovecha un 20% de descuento en una selección de productos para el hogar, cuidado personal y el día a día. Tenés desde pote deshumidificador con fragancia, set de tinte para el cabello, naftalina, latas aromáticas, bolsas para ropa al vacío, rollo de papel para hornear, pincha para skincare y bomba dispensadora para bidón. Esta promoción va a ser válida durante todo el mes de abril o hasta agotar esto. Droguería Paysandú. drogueriapaysandú.com.uy. Muy bien, Vinos Picardo presentan la siguiente noticia. Mira, ONASPU, tras el proceso de diálogo social que ya culminó, y como decía, ahora está en manos del presidente Orsi, dijo, estábamos de acuerdo con la posibilidad de que se puedan jubilar las personas a los 60 años, ya que no todas las tareas pueden ser óptimas para hacer hasta los 65. Esto dijo su secretaria general Estela Ovelar, en Móvil con 5 Sentidos. Vinos Picardo. Cada botella cuenta una historia. Brindá con nosotros y create momentos inolvidables. Picardo, familia de vinos, donde la tradición se encuentra con la pasión. Y además, poné la etiqueta que quieras a un vino Picardo para regalos empresariales. Llama al 099-579152 y hacé tu pedido. Fue un trabajo intenso, pero debemos destacar la importancia de un diálogo nacional. Nosotros decimos de pronto que a veces cuando se resuelven cosas la sábana nos queda corta. Bueno, pero existe la posibilidad que en otros temas se vayan abordando y que el diálogo desde otros lugares, ¿verdad?, no se termine. ONASPU cumplió con la hoja de ruta que nos marcó el Congreso. Nosotros apoyamos, llevamos lo que estaba establecido en el Congreso. Estábamos de acuerdo con la posibilidad de que se puedan jubilar las personas a los 60 años, porque no todos los trabajos, no todas las tareas te pueden dar para llegar hasta los 65 años de edad. Y bueno, también algo que no estaba en la hoja de ruta, pero sí lo apoyamos, fueron las transferencias a niñas, niños y adolescentes, porque sabemos que por lo general cuidamos las mujeres, sí. Cuando hay un hogar monoparental y cuida la hija mayor, y eso limita concurrir a los centros de estudios, después se ve en un trabajo más precario y obviamente en una proyección de vida, cuando llega el momento de retirarse, también con más magros ingresos. Más allá de proteger la infancia hoy tan necesaria, ¿verdad?, también en una proyección hacia adelante. Con el tema AFAP, ¿qué pasó con el tema? Bueno, son pequeñas muestras, ¿verdad? Esto no se está hablando de nadie va a perder en lo que se aprobó. Quizá ahí, para ONASPU, la sábana quedó un poquito corta, porque siempre se viene insistiendo desde el año 1996 por una seguridad social justa, equitativa,
para todos igual, solidaria y sin lucro. Este Día de la Madre, elegí con criterio de experta. En Punta Shopping, elevamos tu regalo con un set exclusivo de Bioterm. Con tus compras desde 3.000 pesos, más 990 pesos adicionales, te llevas el set Bioterm, Aquasource Hyaluronic Plum y bálsamo labial. El secreto de una piel radiante, el regalo que ella elegiría. Punta Shopping, el shopping de mamá. La entrevista en Buscadores es presentado por Semiflex. ¿Renovar tus anteojos? Hoy tiene más beneficios. En Semiflex tenés un 25% de descuento en armazón más cristales y un segundo par de regalo. Y además podés regalar con todas las tarjetas. Semiflex está en Escocería 2579, teléfono 2-710-7070. Semiflex, soluciones ópticas personalizadas. Muy bien, ya voy a ir con los entrevistados, pero le pregunto al panel. Me imagino han orejeado el tema. Ya Hugo Valls, director o coordinador del proceso de diálogo social, ha estado hablando en algunos medios, estuvo esta mañana en Desayunos Informales, por ejemplo, y hoy al mediodía se terminó de pasar todo ese informe a manos del Poder Ejecutivo, el presidente de la República, ahora es mano el presidente. Pero acá hay distintas posturas, ¿no? Está el PIT-CNT queriendo que se baje la edad jubilatoria a los 60 años y se elimine la SAFAP, que esa tarea la tenga el Estado. Está BAI, donde dice, bueno, no, ni tan ni muy, las SAFAP van a seguir, queremos dejar claro que no queremos eliminar la SAFAP, y el propio presidente y O'Donnell, todos diciendo, tranquilos, la SAFAP va a seguir, pero ya no va a tener el mismo rol, ya no va a tener que administrar el ahorro personal de cada uruguayo. No, me da la impresión que todavía no queda claro qué rol va a tener. Y están los críticos de todo eso, pienso en Ignacio Muncho, porque estuve hace un rato con él en el streaming La Mar en Coche, donde me puso un ejemplo que lo tiro sobre la mesa. Él dice, bueno, si vos tenés un kiosco y te dicen, podés seguir teniendo el kiosco, pero a partir de ahora no podés vender más diarios, no podés vender más revistas, no podés vender más golosinas y no podés hacer más quiniela. Pero tranquilo, puedes seguir teniendo el kiosco. ¿Para qué quiero el kiosco? Claro, recuerdo esa analogía y la tiro sobre la mesa porque acá hay ópticas bien distintas sobre un diálogo social que involucra muchos temas, ¿no? Entre otros de la reforma jubilatoria. Yo estuve tocando este tema esta semana, el lunes, precisamente con algunos intercambios que se habían dado y planteaba el tema justamente de la SAFAP, que a mí me preocupa mucho como aportante que soy y como ciudadana. En primer lugar, porque te vuelvo a decir, porque no está claro qué es lo que se piensa hacer o no se piensa hacer. Y en segundo lugar, porque además hubo una consulta popular en el periodo pasado y parece que a nadie le importa esa consulta popular y no importa que la gente votó una cosa y ahora parece que caminamos para atrás y vamos a deshacer lo que la gente votó y en definitiva no se escucha al soberano, y no escuchar al soberano en este caso es llevarse puesta la democracia. Y no es un tema menor. Pero por otro lado, y quiero aclararlo porque escuché bastante enojado al ministro de Economía hablando de que no se había dicho tal cosa, de estatizar y demás, y sin embargo en el extracto del diálogo social que el senador Javier García el día de hoy levanta en un tuit, se lee claramente que dice avanzar en la conformación de un pilar de ahorro generacional en el que las cuentas de ahorro individual sean gestionadas de forma centralizada por un organismo público que se encargará de la administración, de manera integrada con las prestaciones de los restantes pilares. Entonces, eso significa, y a mí me disculpan, es que las AFAP van a estar todas bajo un mismo marco. Y después que están todas bajo un mismo marco, vamos a ver qué es lo que empieza a pasar. Entonces, a mí me preocupa, realmente me preocupa, porque es ahorro individual de la gente que en su momento hizo una opción y sin preguntarle le van a meter la mano en esa opción. Bien, cortita y al pie, los otros integrantes del panel, antes de pasar a los invitados. Yo quisiera ver un poco más todo esto, la verdad que no, muy complejo, tiene muchos puntos. Siento que en el fondo, como siempre, hay dos posiciones, una que quiere un Estado y una que no quiere el Estado. Básicamente es eso, en el fondo esa es la pulseada. No terminé de entender bien el tema AFAT,
Sí vi algunas cosas bien interesantes, más derechos para los niños, el seguro de paro para las unipersonales, como pasó en la pandemia por 3 meses, algunas cosas que me parecen importantes, pero son un montón de medidas, un montón de propuestas. Tiene el presidente que todavía avalarlo y tiene que ir al Parlamento, o sea que esto está en recontra pañales y por el momento la fuerza que está en el gobierno no tiene la mayoría en la Cámara de Diputados, o sea que está en suspenso. Bien. No, es eso. A ver, el diálogo social terminó hace un par de horas, ¿no? Entonces, hay muchos temas allí, sobre todo para la prensa, para titular. Hay muchas cosas que allí se expresan, que hay que estudiarlas. El presidente de la República las tiene que analizar. Como dice Alberto, tiene que volver al Parlamento. Sí, también lo de la SAFAP es un tema absolutamente complejo, muy meticuloso realmente, para estudiarlo, pero sí me adhiero a toda la parte social de la protección de la niñez, de la infancia, de los jubilados, de las personas con discapacidad. Creo que es muy importante, pero fundamentalmente lo que es importante es haber abierto esta ventana de diálogo social que le hace falta y es absolutamente necesario para el intercambio y para que nos pongamos de acuerdo qué medidas tomar, ¿no? Bien, vamos a presentar ahora sí a los invitados del día de hoy. Son los escritores ambos, Mercedes Vigilia y Eduardo Abeña. ¿Cómo andan? Muy bien. Muy bien. Con suerte. Bueno, me alegro. Están llevando adelante algo que estoy acá en su página web, reforma2029.org. Dice el título, la forma es la reforma. Y resumidamente hay un párrafo contundente que dice, el sistema político te falló. Es hora de un cambio constitucional que elimine privilegios y garantice justicia, transparencia, eficacia y austeridad republicana más allá de quien gobierne. Reforma 2029 te invita a ser parte desde una encuesta y un foro de debate de propuestas. No somos candidatos ni apoyamos a ningún partido, solo queremos un Uruguay mejor para todos. La primera pregunta es general. ¿Cuál es el objetivo de esta reforma? ¿Qué es lo que quieren reformar? Bueno, primero no hay más las ideologías se terminan cuando impera la realidad. La realidad es que los que votamos desde el 85, por poner una fecha, venimos siempre votando a diferentes partidos esperando que el terrible gasto público y gasto político se achique, que en algún momento se les caiga una idea que no sea aumentar impuestos, ¿no es cierto? Porque el Estado va a quebrar sin lugar a dudas. Fíjate tú que estamos en un momento en el cual de cada 3 niños menores de 6 años, 1 nace bajo la línea de pobreza. Y desde el 85 nos ponen impuestos y ahora le quieren meter mano a los ahorros de la gente para solucionar cosas que se solucionarían si, por ejemplo, fuéramos como Brasil o Argentina, que cada millón de habitantes tiene 4 o 5 legisladores. Nosotros tenemos 36, más alcaldes, digamos. Cada gobierno, esto no tiene nada que ver con un partido político. Esto no, de hecho, la primera frase, claro, es crítica con el sistema político, te falló, digamos. Porque nos dimos cuenta que el sistema no se regula a sí mismo. Y también nos dimos cuenta que, por lo menos nosotros, dejamos de ser tan fundamentalistas y nos dimos cuenta que cualquier gobierno que llegue, de cualquier color, si no achica el gasto público y acota privilegios, no tiene otra opción que seguir endeudándose. Uruguay no paga deuda externa, por lo menos desde el 85, la refinancia, pero no porque hayamos tenido una guerra o un huracán, la refinancia porque cada gobierno aumenta el gasto público. Y nosotros creemos, y ahora lo dejo a Eduardo, que, ¿sabés cómo el símil que lo veo yo? Es como una carretera llena que cualquiera, aún el mejor intencionado, encuentra siempre obstrucciones. Y entonces lo que creemos de esta reforma, que no va a ser la primera, creemos que Uruguay necesita muchas reformas más para ayornar el sistema, para que las carreteras, para el que llegue, sea cual sea, encuentre, digamos, menos obstáculos. Porque así el gasto, fíjate tú, la caja profesional no puede pagar jubilaciones, el BPS está complicado, las sociedades médicas quiebran. Y siempre terminamos en que hay que subir impuestos. A ver, dos cosas y doy paso a Beña, pero
respecto al peso del Estado, es cierto. Hoy me decía Ignacio Muncho que desde que Tabaré Vázquez habló de la reforma del Estado como madre de todas las reformas, desde entonces se duplicó el peso del Estado, el costo del Estado. Claro. Significa que los uruguayos pagamos más en tributos también. Pero lo segundo es, si tú me da la impresión que atacás a la clase política por incapaz, por ineptitud. No, por Aveña dice que sí. Son ineptos, pero son muchos además. Pero ¿no te parece peligroso, Mercedes, criticar a toda la clase política? Lo digo porque después así llegan los Milei a presidente, los Donald Trump, los Bolsonaro, por cuestionar, digamos, los outsiders llegan cuando los políticos, cuando la gente no le cree a los políticos, empezando por ahí, ¿no? Pero la culpa es de los tema de credibilidad. O sea, mira, cuando la Calle estaba en su segundo periodo, más o menos, vieron que ellos hacen unos discursos en Rocha, siempre unas reuniones. Sí, y yo en enero. Me acuerdo que él dijo, le exhortaba a la ciudadanía que cuidaran el sistema. La verdad que nosotros como demócratas republicanos, no creemos que haya un sistema mejor que la democracia, sin lugar a dudas. Pero yo escribí un artículo porque él exhortaba al ciudadano. Yo dije, los que tienen que cuidar el sistema son los políticos, los que gastaron en ágapes en diciembre miles en sanguchitos, teniendo las abuelas que no podían comprar un pan dulce, son los políticos. Yo no critico a los políticos, yo critico el gasto político, pero no de ahora, César, ¿eh? Yo llevé durante 20 años a mis hijas a los colegios y en la puerta la mitad eran autos oficiales. Siempre me pregunté, y ahora en el 2026, ¿necesitamos autos oficiales? Bien. ¿Necesitamos cargos de confianza que no sean profesionales, que sea la novia? Estamos hablando de mucho dinero. Bien, Aveña capaz que puede ayudarte a completar la respuesta a mi pregunta. ¿Cuál es el motivo de la reforma? Ustedes pretenden que los uruguayos que están mirando esta entrevista y otras que han dado o lean este portal, contesten una encuesta y se sumen a una iniciativa popular, digamos, de una iniciativa de ciudadanos. Sí, correcto. Porque no hay un partido político detrás, no hay una agrupación. No, correcto. ¿Qué es lo que procuran reformar? Es que usted lo dijo muy bien, y estuvo buena la apreciación, así luego vienen los Bolsonaros y los... Bien, es decir, de lo que se trata justamente es que la forma es la reforma, o sea, la forma no es esperar un salvador mágico que venga a solucionarnos los problemas, sino que la forma es cambiar las reglas de juego para que, independientemente de cuál sea el partido que gobierne, tenga que cumplir con determinadas normas a los efectos de generar sobre todo dos cosas, porque ahora ella hablaba del gasto político. Claro, el gasto político es un disparate, primero porque tenemos muchos y segundo porque ganan demasiado. Pero hay otro problema que subyace, que es el error que se genera cuando se coloca políticos en cargos técnicos, cargos que requieren determinadas capacitaciones, y la persona no lo cumple. Es decir, cada vez que un diputado no salió diputado y termina de director de un ente del cual no tiene ni pálida idea, o sea, a ver, hablamos de repente de un ente energético y el tipo no sabe la diferencia entre un vatio y un voltio, y el tipo no tiene ni idea, no sabe nada. Tuvimos presidiendo ANCAP una persona que logró fundir una petrolera monopólica. Es una cosa increíble, es como fundir un casino, no existe. Y eso ocurre porque el tipo era un incapaz. Encima... Raúl Sendic está olvidando a Sendic. Sí, sí, claro, estoy hablando de Raúl Sendic, claro. Es decir, a ver, ¿cómo llegó? Perdón que haga de traductor, pero para no dejar a la gente afuera. No, pero digo, ¿cómo llegó a presidir un ente petrolero monopólico y fundirlo? Si no fuera porque es el hijo de Raúl Sendic padre, nunca hubiera estado ahí, vamos a entendernos. Está bien, pero vayamos al meollo de la pregunta. ¿Qué es lo que ustedes quieren reformar? ¿Es una reforma del Estado tan dilatada, tan en suspenso? Achicar el gasto, sencillamente, por ejemplo, si eliminamos los autos oficiales, lo de los jerarcas, no la camionetita que de Antel o de UTE, las jubilaciones
que hoy se cobran 19.000 pesos, se pueden subir 2.500 cada una. La otra vez un señor senador que gana 500.000 dijo, eso no mueve la aguja. No mueve la aguja para el que gana 500, pero para la abuela que gana 19, 2.500 pesos son los medicamentos. Con el tema de los cargos de confianza pasa algo enorme, enorme. Se podrían eliminar al darles casas. No estoy diciendo que queramos darles casas, te pongo un ejemplo para que veas el volumen de dinero. Son las 100.000 casas que faltan en los asentamientos. Esto es, cada gobierno, independientemente del color, lo único que se le ocurre es subir impuestos. Fíjate tú una cosa. O sea, es una reforma para achicar el peso del Estado. Claro, quiero resumirlo en una oración. No solo. Para que doña María pueda ver el fruto de su esfuerzo. La gente que trabajó toda su vida está cobrando muy poco. La semana pasada fueron 16 o 17 senadores a Suiza, no sé a qué. Yo que viajo presentando libros, viajé toda la vida, veía, y no a ministros o a presidentes que uno entiende que viajen en primera, a mandos medios, viajando con pasajes de $7.000. Y la verdad que un país que tiene de cada 3 niños uno con hambre, no puede darse el lujo que todos los meses estén viajando con ese monto, ¿no? Bien, te cambio de tema y abro el juego al panel, Mercedes. ¿Cuál es la posición de ustedes como colectivo, vamos a llamarlo así, respecto a el diálogo social al que aludíamos recién? Y esta propuesta de algunos, por ejemplo el PIT-CNT, de insistir con bajar la edad jubilatoria a los 60 años o eliminar la SAFAP, ¿no? Que el gobierno, perdón, pero ya termino, el gobierno aclara que no las eliminaría, pero que darían un rol mucho más secundario. Y que administraría el Estado, que es especialista en fundir todo. Para empezar, nosotros no somos un colectivo, nosotros somos un reflejo, o intentamos ser un reflejo de toda la sociedad. Por eso ahora mismo usted ingresa a nuestra página y encuentra una encuesta. Estoy acá. A los efectos de que todos los ciudadanos puedan, respondiendo a esa encuesta, orientar lo que va a hacer la reforma. Porque esta reforma tiene una peculiaridad que hasta ahora nunca se hizo en este país, que es, nosotros no somos unos iluminados que tenemos la solución de todo, sino que nosotros lo que estamos haciendo es primero consultar a la gente cuáles son sus prioridades a los efectos de que, supongo que sobre diciembre, esté recién escribiéndose el texto final. Y además hay un foro. Entonces está bien, está bueno lo que me dicen, no hay un texto final hoy, hay ideas macro y para eso están tomando ideas de los propios porque la idea es que esta sea una reforma de la ciudadanía. Entonces, nosotros en realidad digamos que somos catalizadores de un proceso, porque esto hay que entenderlo como un proceso, y además, como ella muy bien dijo, no es un proceso que termina en el 2029. Nosotros sí vamos a terminar en el 2029 porque nos vamos a disolver. La intención no es ser un movimiento. ¿Es seguro no van a ser un movimiento? Absolutamente. O sea, queda todo grabado. No van a ser partido político. No vamos a ser candidatos ni a concejales, a nada. A nada, nos volvemos, somos abuelos que nos volvemos. Cada uno se vuelve a lo suyo, pero queremos ser catalizadores de un proceso. Por eso, una cosa que es muy importante es entender que hay 3 elementos centrales a la reforma, que son la firma electrónica, porque queremos que el ciudadano desde un celular pueda convocar a los mecanismos de democracia directa, cosa que hoy no se puede, se requiere ser o partido o sindicato, porque si no es imposible llegar a las firmas que se necesitan. Entonces queremos democratizar el proceso con la firma electrónica, queremos que la iniciativa ciudadana baje el requerimiento de 25 a 10%. Hoy se da una cosa absurda. Para cambiar la Constitución se requieren un 10% de las firmas, pero para presentar un proyecto de ley la ciudadanía requiere un 25%, que es casi inalcanzable. Por eso nunca se usa. Nunca se hizo porque es inalcanzable. Entonces queremos democratizar ese proceso. Queremos blindar las leyes que las iniciativas ciudadanas aprueben con una vigencia mínima de 5 años para que el sistema político no pueda borrar con el codo lo que la gente escribe con la mano.
¿ah? Y además que se requiere una mayoría especial de 2/3 del Parlamento para que el Parlamento no pueda eliminar fácilmente lo que la ciudadanía quiso, como ya ha hecho en oportunidades anteriores. ¿Ah? Entonces, y la tercera es blindar la Constitución, porque muchos nos dicen, ¿usted para qué quiere cambiar la Constitución si después la Constitución se la pasan por las partes? Es la verdad. Bueno, pues el tercer elemento central de esta reforma, que esos no están en la encuesta porque nosotros no lo estamos preguntando. Eso sí o sí es central y va a ir en la reforma. Entonces, queremos blindar la Constitución justamente para que no puedan hacer con la Constitución lo que se les dé la gana. ¿Ah? Entonces, después sí, el resto, que son cosas coyunturales, que son problemas puntuales, a esos problemas puntuales le estamos preguntando a la gente, bueno, a ver, ¿a usted qué le parece más importante? Esto, porque la reforma no puede tener 50 puntos, va a tener, no sé, 10 quizá. Y hay un foro que si lo ves que quedamos sorprendidos, porque nosotros no inventamos la pólvora. Somos abuelos que nos pusimos a hacer lo que creemos que debería ser el sistema político. Pero como no inventamos la pólvora, tenemos un foro y hay gente que ha metido una cantidad de reformas, sugerido, que a nosotros no se nos había ocurrido. Por eso vamos a hacer otra encuesta, ¿no es cierto? Que ya se está preparando la segunda encuesta sobre la base. Pero miren, acabamos de llegar a las 10.000 encuestas. 10.000 ciudadanos contestaron la encuesta y nos dieron su opinión. Es muchísimo. Cualquier encuesta, ustedes lo saben, se maneja con 1.000. Digamos, la base de datos habitual de una encuesta, nosotros multiplicamos por 10 la base habitual de las encuestas. Y tenemos 450 y pico, casi 500 hilos de debate en el foro. Hilos de debate en el foro, además 500. Hay algunas cosas que sensibilizan y fue lo que a mí me motivó salir de mi retiro y venir, que me convenció Eduardo. Yo tengo 5 nietos chiquitos. Sí. Solo cuando me presentaron los números el año pasado, de cada 3 niños menores de 6 años, 1 padece hambre, yo dije, no podemos tener gente que gane 500.000 pesos, una cantidad además, que tenga autos oficiales, que viaje en primera, y en el Uruguay tener ese problema que no tuvimos una guerra, no tuvimos un Katrina. Entonces creemos, eso fue lo que nos convenció, de que hay que barajar y dar de nuevo en los gastos públicos. ¿No es cierto? No podemos tener abuelos. Fíjense, la rispidez más grande y el convencimiento fue en diciembre, cuando empezaron a salir de todos los partidos, o sea, esto no tiene partido, de todas las intendencias y de todos los entes, miles de pesos en sanguchitos de fin de año. Y la abuela no podía comprarse un pan dulce. Está claro. Eso es como irritante para todos, ¿no? Abro el juego al panel. Ustedes hablan de achicar el Estado y de justicia, y los he escuchado que hablan de la casta política. El gasto. Sí, sí, no, la casta no, no, nunca. Yo capaz que lo escuché mal. Pero ponen hincapié en los políticos, ponen hincapié permanentemente en todas las notas que hacen. Y hay un grupo, si quieren achicar el Estado, un grupo de justicia, que veo que no lo mencionan, no lo tienen en cuenta, y al contrario, lo defienden. Estoy hablando del ejército. Tenemos un ejército que en proporción de habitantes es más numeroso que el de Argentina y que el del Brasil. Ahí podríamos achicar el Estado. Tenemos un ejército que se jubilan antes que todos. Eso es injusticia. Tenemos un ejército que cobra jubilación y cuando se quedaron con el poder le quitaron a todos el aguinaldo y se lo quedaron ellos. No veo que ese tema esté planteado así. Pero a su vez, ese grupo tiene un grupo de personas, lo peor de ese grupo, que están presos en una cárcel que tuvimos que hacer especialmente para ellos, una cárcel que tiene una enfermera 24 horas viviendo con ellos, una cárcel que tiene un médico retén, una cárcel que tiene gimnasio, que tiene para hacer huerta, que tiene, eso casi dormitorio, visita cuando quieren, una cárcel que hasta el cable para que se diviertan lo paga usted, yo, el que está viéndonos, porque el ejército decidió regalárselo con nuestro dinero, con la nuestra, le pagamos eso. Y lejos de ustedes querer reparar esa injusticia, mandarlos, por ejemplo, al CONCAR, como están otros presos, o a la libertad, no, ustedes quieren liberarlos. La verdad que no entiendo por qué el tema ejército no lo quieren achicar y por qué piden por estas personas que están encima, condenadas por los peores delitos, asesinatos, torturas, violaciones, secuestros, robo, bueno, lo peor de lo peor
de lo peor. Y ustedes veo que permanentemente piden por ellos. Me voy a primero permitir comentarle algo. Usted está hablando de esto como si fuera externo. Usted también puede entrar al foro. ¿Por qué no entró al foro y propuso todo lo que está proponiendo? Porque usted no piensa en la reforma como algo ajeno a usted. Usted es ciudadano uruguayo y usted también por qué no entré? puede. Porque los escucho y veo que claramente Pero no me escucha a mí, es una escúchese propuesta usted. de la derecha pura y dura. No, entonces la verdad en que entrar ya que me plantea, Eso es se lo digo, terrorismo se lo digo semántico, no francamente, dijimos nada. lo que dice en cada reportaje, lo que hace y que encima pidan la libertad de estos delincuentes, terrorismo semántico. que pidan libertad de No es delincuentes. así. Terrorismo semántico. No es así. Usted, para empezar, nos habla como si usted fuera, no sé, chileno. Usted entra a la encuesta y responda a la encuesta y diga que no quiere eso. Y entra al foro y diga todo lo que usted me está diciendo ahora. Dígame a mí, vamos a ya que estamos acá en el foro, foro. dígame, ¿por qué no quieren achicar al ejército? ¿Por qué creen que está bien que se jubilen ¿Por qué antes? no lo ¿Por qué pones? le dan el aguinaldo? ¿Por qué no lo quieren pones? ¿Por qué les parece bien que tuvimos que hacerlo No, entre todos, el está Estado, bien, con se la fue para nuestra, otro lado. una cárcel especial? ¿Por qué cree que estos señores tenemos que pagarle el cable? ¿Pero por qué me lo pregunta a mí? ¿Por qué no ustedes le están en este preguntas foro? ¿Por qué no lo pone en el Orsi, foro? ¿Por al qué me lo pregunta a mí? presidente? Póngalo en el foro. Es bienvenido. Bueno, se lo doy. Póngalo usted. Nunca- A ver qué le dice a la gente. Voy a mediar porque nosotros. creo por dónde va la cosa. Corregime, Alberto, pero hemos leído que tú en particular, no recuerdo si Abeña coincidió o no, en otras entrevistas has expresado tu opinión respecto a que los detenidos de Sí, Domingo claro. Arena deberían estar liberados, no deberían estar presos. Claro, ¿sabes por qué? Puedo Sí, sin, claro. sin Creo que por ahí viene la consulta no, de Alberto. esto es terrorismo semántico porque nos atribuyó, lean, entre los vecinos y van a ver que nada de lo que dijo él está en la reforma. Eso primer punto. Sí, sí. Por algo no está, se lo planteé por eso. Por algo no está nada de esto. Perdón, voy a hablar. La excusa de Tanto terrorismo que es una hablamos de la ridiculez. democracia Acaba de ser un y disparate. hablamos de la SAFAP, de acuerdo totalmente lo que dijiste, tú lo suscribo. Esto no se trata del tema de fondo al que no voy a entrar porque yo generalmente discuto de los temas que propongo, no de los que imaginan o se autoperciben. Eso es otra cosa. El tema de los prisioneros de Domingo Arena se trata del Estado de Derecho. No podemos estar llamando a una consulta popular en un país en donde la clase política cambia. No es el fondo, no vamos a discutir Tú estás si están hablando bien o de mal. los dos plebiscitos Claro, para derogar lo la ley mismo de que el caducidad, plebiscito, lo años mismo que dice 89 ella. y 2009. Claro. Que no fueron dos plebiscitos, fue un referéndum y un No, plebiscito. está bien, sí, plebiscito. dos consultas populares. Dos digámoslo consultas así. populares. Acá Bien. no hay más nada que hablar, ¿eh? Vamos a entendernos. La respuesta a usted, señor, se la dio el pueblo uruguayo. ¿A usted Y ya la le respuesta que yo respondieron? le pregunto, ¿a quién se la va a dar? ¿Por qué no pide achicar el ejército? ¿Por qué le parece bien que tenga esa casa privilegiada? ¿Por qué le parece bien que tenga una enfermera 24 horas y los demás presos no? Y Pero encima que ¿quién están le en dijo esa que a mí me condición, parece ¿por qué pide bien? la Eso libertad? sí le parece bien. Él se autopercibe. De repente empecemos por ¿Se ahí. imagina usted? ¿Quién le Es dijo a mí? Usted a mí imaginación. nunca me preguntó nada. Yo lo que estoy haciendo es invitarlo a usted Pero a si que yo use escucho que piden la libertad de los delincuentes, la los he herramienta que escuchado con nosotros le énfasis. damos para que exprese lo que quiere expresar. soñando, no, evidentemente la edad le está afectando. No, pero convengamos. ¿Usted No, cree que insultando yo jamás avanza? No. ¿Usted cree que Pero el descalificando pueblo se debería avanza? estar preso. Terrorismo semántico es el Ahí de mayor vuelta. insulto. Pero te Tenemos pregunto. un micrófono Mira. y decir que Esto es la derecha pura y que dura. nosotros, Insultar, agredir, descalificar. Pero Esto yo no te es la pregunto, señora. Es de Mercedes, terror. yo te pregunto. de terror. Sí. ¿Ven como colectivo o agrupación, digamos, o tú en particular? Sí. ¿Te parece justo que estas personas, por los crímenes por los que fueron juzgados, estén hoy en la cárcel de Domingo Arena? Mira, yo te voy a contestar lo que le contesté y no debería contestarlo porque no me gusta entrar al tema, porque yo vine a otra cosa. Es cierto y no que es otro decirlo. tema. Es otro tema. Yo no estoy de acuerdo con ninguna amnistía. Las amnistías, como persona de derecho, son herramientas políticas. Yo nunca estuve de acuerdo con ninguna amnistía, porque los que de mis primos pusieron una bomba en el bowling, desmembraron a una mujer, eso es terrorismo en cualquier momento, y nunca estuvieron presos. Pero no me meto en ese tema, por eso no está acá ese tema. O sea, hay gente que vive en el pasado con el espejo retrovisor y nos quiere dirigir ahí. Yo lo que quiero
es achicar el Estado para que doña María y los nenes, 1 de cada 3 tienen hambre, logren vivir decorosamente. Todo lo demás es semántica. Yo te entiendo en la que no voy a entrar. y agrego que me parece que el objetivo que procuran es loable, y me hago cargo de lo que digo. Pero también quiero insistir con lo que pregunta Alberto, porque me parece que es atinado. ¿Entienden? Pero es lo mismo que le pregunte al presidente, a los ministros. Pero mi pregunta es, ¿las Fuerzas Armadas también no deberían achicarse para un país como el Uruguay? Yo creo que todo debería achicarse, te lo digo de verdad. No soy especialista en eso, pero creo que todo debería achicarse, porque proporcionalmente, seguramente, si empezás a mirar, fíjate que yo me enteré el otro día, no quiero nombrar qué organismo del Estado, pero si la Corte Electoral, cuando yo era joven había 3 directores, el otro día cuando fuimos a hacer los trámites nos enteramos que ahora son 10, con 10 asesores y secretarios y todo. Digo, cada vez que levantamos una piedra, los que no nos dedicamos, ojo, yo jamás me dediqué a la administración del Estado. Nunca, o sea, entiendo que tú advertís que la política, en cada lugar que abro, que levantás una piedra hay un cangrejo. Es posible que yo haya entiendo que achicar ustedes tienen claro que la política y su burocracia deberían achicarse y es compartible y rompe los ojos. Ahora, digo, las Fuerzas Armadas en particular, no somos para un país, ¿no lo han estudiado? Como institución. Para empezar, hay una cosa bien fácil. Todos los que piensan así entran al foro. Está clarísimo, quiero saber la opinión de ustedes dos. Y pueden dar, si quieren, es más, nosotros hemos recibido trabajos enteros sobre el asunto. Me quedó claro que cada uno entra y contesta lo que le parece. Propónganlo. Pero ustedes, quiero saber la opinión de ustedes. Nosotros no somos todólogos, ni somos políticos. Somos escritores que nos dimos cuenta que hay que achicar el Estado. Y te acabo de decir que tampoco somos especialistas, que nos enteramos recién, hace 15 días, haciendo un trámite, cómo habían subido la cantidad de integrantes de determinados organismos. Yo estuve viendo la página, producción nos envió. A ver, hay muchos de los planteamientos que ustedes realizan que suenan lógicos, porque creo que el Estado en sí está cansado, la gente está cansada de algunos excesos, y hemos sido, quienes integramos algún partido político, hemos sido críticos de nuestra propia administración en algunos casos. Por ejemplo, usted habla de sándwiches y todas esas cuestiones, y hay cosas también peores. También entiendo el espíritu de Alberto cuando habla de lo excesivo del gasto que tiene las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Que son casi 3 ante la arena por año, y que ahí no se hace hincapié en el discurso de presentación de todo esto. Ahora, no es una utopía pensar que se requieren 280.000 firmas más o menos, tal vez el 10% del padrón electoral, para impulsar este plebiscito, que después tiene que presentarse en una elección nacional. A lo cual, si no existe un partido político que lleve este tema, que le haga promoción y que le haga publicidad, ¿no se les hará cuesta arriba esto? Sí, porque nosotros creemos que justamente los primeros que van a estar en contra de esto van a ser transversalmente los partidos políticos, porque en algunos casos, y esto suena antipático, pero es lo que pienso, y como no le debo rendibú a ningún partido, lo digo, creo que nosotros, al quitar una cantidad de privilegios, le quitamos la moneda de cambio. En eso estoy de acuerdo. Ahora, me genera una duda. Es verdad que el legislador, desde la creación de la República, generó los salarios de los diferentes legisladores, que sean buenos, ¿para qué? Para no entrar en amiguismos, para no entrar en corrupción, en fin. Lo que no entraría y entran. Ahí está. Ahora, el miedo que yo tengo es, ustedes lo tabulan, ¿no? Tabulan el sueldo de un legislador. Van a ser ellos quienes también entre todos tengan que autorregularse, porque van a seguir estando. Porque pese a todo, Uruguay tiene una de las democracias más firmes y plenas del mundo. De las 200 países que existen en el mundo, un poquito más, hay solamente muy pocos, el 20%, que son democracias plenas. Ahora, usted le limita al legislador
al legislador, a los asesores, que todos sabemos por qué existe todo eso. Porque los partidos se tienen que nutrir de algo. ¿Se nutren de qué? De los votos que la Corte Electoral les paga, pero también de los cargos de responsabilidad. Que podemos estar de acuerdo si son excesivos o no. Y yo tengo un pensamiento muy crítico en eso. Ahora bien, para evitar todo eso, para bajar el salario de las partidas y todo lo que existe, van a ser los propios legisladores, en el caso de que se apruebe esta reforma constitucional, lo que van a tener que regular su funcionamiento. Y la pregunta es, ¿y ustedes no temen a que esos legisladores no estén más próximos a seguir redoblando el amiguismo y la corrupción por bajos ingresos? ¿Me permitís? A ver, usted lo que me está diciendo es que si no le pagamos mucho se van a volver corruptos. No, lo que digo es que se estableció eso porque el legislador creyó que pagándoles bien iban a ser objetivos en las decisiones. La primera cosa es, ahora les pagamos muy bien, sí, y el amiguismo existe y hay toda clase de corrupciones. Así que mire, usted no compra la honestidad. No se compra la honestidad. O sea, usted pagando mucho no necesariamente tiene ni a los mejores ni a los más honestos. A veces es al contrario. Porque si usted está mirando solo la plata, es porque le gusta la plata. Y si le gusta la plata, capaz que lo pueden comprar. Así que ese es un argumento que no vale. ¿Ah? Ese es un primer elemento. O sea, hay que entender a dónde apuntamos. O sea, nosotros lo que miramos es el conjunto del Estado. Quiero aprovechar, porque este es tal vez un buen momento, a contestarle lo que usted me preguntó y quedó en el aire, que es el tema de la previsión social. Sí. Es decir, ¿el Banco de Previsión Social es un banco? No usted va y pone plata no y le pagan un interés. Los demás bancos, ¿no? No funciona como los demás bancos. Te va a poner plata y lo que le pagan no es un banco. No paga intereses. No es un banco. No solo te descuenta. No es un banco. Paga intereses, las AFAP se parecen un poco a un banco, porque por lo menos, ahí hay un interés que está visible y ese dinero además le pertenece. Y si usted se muere, pasa a sus deudos, cosa que no ocurre con el BPS. ¿Ah? Entonces la primera cosa que tendríamos que preguntarnos es, ¿por qué el BPS se llama Banco de Previsión Social? ¿Es un banco? ¿Queremos un banco? Yo sí quiero un banco, pero el Estado no quiere un banco y con lo que ahora se está proponiendo, justamente lo que quieren es eliminar el banco, quedarse con la plata, con una bolsa y llegar a un esquema Ponzi. Les puedo demostrar que el BPS hoy es un esquema Ponzi. Es un esquema Ponzi que ha sido vaciado. Si fuera una empresa privada, tendrían que ir todos presos por vaciamiento fraudulento, porque les puedo demostrar que el BPS fue vaciado. Faltan 3 deudas externas, la plata de la gente se la patinaron. ¿Ah? Entonces, ahora estamos sufriendo los errores que se cometieron en el pasado, que es lo mismo que nos pasa con la deuda, porque el déficit primario hoy, promedio, son 400 millones, pero el déficit total son 3.500. ¿Dónde están los otros 3.100? Intereses, porque nos venimos endeudando, como ella bien dijo, desde hace 30 años, porque aquí nunca se pagó la deuda. Cada vez que hay un vencimiento, sale de apuro y colocan bonos nuevos. Estamos colocando bonos al 2060, señores. Estamos endeudando no a nuestros hijos, estamos endeudando a nuestros nietos. 2060. Les debería dar vergüenza a todos los políticos. Claro que somos contrarios a esta clase política, porque son unos rostros de piedra colocando deuda al 2060. ¿Ah? ¿Y nosotros qué es lo que somos? Nosotros somos, de alguna manera, el reflejo de la gente de la calle que dice, no puede ser, porque además esa plata no la están colocando en grandes obras, no tenemos nuevas enormes represas, por ejemplo. No, lo están gastando en sueldos y en sandwichitos. ¿Ah? Entonces, y en sus sueldos además, que además se lo fijan ellos, porque este mandato se lo fija el mandato siguiente, y muchos de ellos son reelectos, de manera tal de que se están fijando su propio sueldo. Es una vergüenza. Con referencia a eso, ustedes proponen la no reelección. Por eso nosotros con los años nos hemos dado cuenta que esto no es un tema de las personas de determinado partido u otro. El sistema permite, está tan aquilosado que es absolutamente imposible, sin una reestructura, queremos nosotros que tiene que ser, empezar a funcionar en las cosas que realmente debe funcionar. Yo había leído que con referencia a eso ustedes hablaban de la reelección de los diferentes candidatos, ¿no? Ustedes como que lo limitan, ¿puede ser?
¿Cómo? Va a estar en la segunda encuesta. Ah, está. Algo leí. En esta no está. Limitar la reelección de determinados. Está en el foro, Claro, y desde porque- el foro lo vamos a pasar a la siguiente encuesta. Yo tengo, no voy a hacer nombres, pero tengo compañeros de facultad que son de la época mía, que han sido diputados o senadores desde el 85, y uno se pone a pensar y no le podés conocer ningún proyecto de ley. Claro. O sea, Bueno, ese es el concepto de casta que, por ejemplo, utilizaba Milei. claro, pero nosotros somos Uruguay, nosotros no, No, está somos bien, Argentina. pero yo no lo estoy diciendo como crítica, Y no creo. porque yo creo que si abrazarse a determinados privilegios y a las prebendas Claro. del ser político, para mí eso es casta, no lo estoy diciendo como crítica. Claro. En eso no critico a Milei, Nosotros, lo critico en muchas nosotros otras le cosas. decimos, justamente para evitar que nos mimeticen con algo, porque no somos nada. Es más, en el 2029, cuando esto salga, a mí no me ven más por Montevideo. se entendió, digo, se entendió. no queremos ser Yo quiero políticos, hacer una pero consulta. es el sistema este complica mucho. Ustedes estaban hablando hoy de algunas reformas que son más, digamos, como que estructurales o de base y demás, y también estaban hablando de algunos aspectos coyunturales que están recibiendo. ¿No les parece que ir por una reforma estructural más alguna reforma de coyuntura no les puede complicar el objetivo, que es en realidad alcanzar la reforma, quizás fraccionarlas sería mejor para que la gente pueda entender bien de qué se trata y pueda ir y votar específicamente lo que quiere? ¿Sabe lo que pasa? Que la gente que está pasándola mal, la está pasando ahora mal. Si nosotros ahora vamos por la democracia directa para que empiece a funcionar dentro de 4 años, durante todo ese tiempo, es decir, de hecho nosotros ahora mismo vamos a presentar un proyecto porque nosotros entendemos de que esperar 4 años es demasiado tiempo. Fíjese que ahí sería otro periodo más y recién ahí podríamos empezar a decir, a ver, tenemos urgencias. Hay 17 intentos de suicidio por día en el Uruguay, no todos lo logran. Y nosotros creemos, más allá de la coyuntura occidental y todo el problema, creemos que somos el país de la desesperanza. Yo, por ejemplo, que viajo mucho en Uber, de pronto me dicen, yo, gente menor de 45 años, nunca me voy a poder comprar una casa. Digo, hay una suerte de desesperanza. Y el otro día me invitaron a una charla que iban a dar unos médicos sobre salud mental. Nada más lejos de creer que hay que atacar la salud mental. Pero yo le contestaba a la chica que lo organizaba, ¿cómo vamos a tener adolescentes, porque vieron que las guardias se llenan de chicos que intentan suicidarse o se cortan, en un país en el cual yo recuerdo, y muchos de los que tienen mi edad, despertarme con el olor a tostadas y a leche caliente del desayuno? ¿Cómo van a ser los adolescentes que ya llevan varias décadas levantándose rápido para que la madre o el padre los pueda llevar al merendero del barrio? Entendemos que el sistema está creando una desesperanza en los jóvenes que creemos, por supuesto que no es soplar y hacer botellas, y por supuesto que nosotros nunca administramos la cosa pública. Como bien decís tú, hay miles de cosas, entren, opinen y dejen, pero creemos que la estructura general del país fomenta la desesperanza de los más jóvenes. Eso es lo que creemos nosotros, ¿no? Sí, si me permite le voy a contestar una cosa a usted. Usted decía que Uruguay es una de las mejores democracias. Y claro, esa es una cosa que hemos escuchado mucho, porque claro, el resto del mundo la verdad que funciona bastante mal. Es una realidad. Pero le hago una pregunta y se la hago ahora mismo al público en general y a ustedes que son personas formadas. Ustedes se acuerdan a qué lista votaron, ¿verdad? Sí, claro. Sí. ¿Se acuerdan quién era el primer candidato? Sí. ¿El segundo? También. ¿El tercero? También. Bueno, ¿El cuarto? él es político. Bueno, está, No. si es político. No, no, es político. Está bien. No tengo cargo político. Preguntémosle a la Yo audiencia. soy suplente que Pusieron un sobre, pero es suplente de senador pusieron un electo por la sobre que adentro población. tenía una lista con 250 nombres. ¿Cuántos de esos 250 Eso es muy nombres cierto, eso es muy conocían? cierto. Eso es cierto. Eso es muy cierto. ¿Ah? Eso Y el es cierto. primero y el segundo, que fue el que votaron, muchas veces termina en otro cargo, porque termina de ministro. Son listas Y el sábanas. tercero, que es el que
entra no lo conoce nadie, porque la mitad del Parlamento no lo conoce nadie. Estoy absolutamente de acuerdo con ustedes. Es decir, esa democracia, cuando nosotros elegimos, ¿quién elige? ¿Nosotros que ponemos el sobre o el que decidió que en la plancha va ese? Porque lo decidió por el apellido, porque lo decidió por la plata que tiene, porque lo decidió porque es el amante. Pero es cosas que no tienen nada que ver con sus méritos ni con metió el dedo en la llaga. Porque sabe algo. Sí, sabe algo. siempre meto el dedo en la Pero llaga. si sabe algo, comparte. En un tema, madre mía. ¿Sabe algo? Señora, y hay que poner el dedo en la llaga, porque si no pongo el dedo en la llaga, escuche, las bicheras, cuando los gusanos están ahí, hay que sacar la bichera, sacar los gusanos para afuera, ¿vio? Y meterle el spray para matabichera, para sacar el pus que está dentro de la herida, ¿verdad? Hay que meter el dedo en la llaga. Lo que sí es cierto que esta exigencia de la Corte Electoral al momento de conformar las listas es para mí desastrosa, porque pasa eso. El otro día estaba viendo que asumía un senador suplente, ¿tá? Era el 10º. Fulano no ingresa, no jura, no presta el juramento. No lo conoce nadie. La verdad, es verdad, son las listas sábana. Pero eso se logra con una reforma en cuanto a la Corte Electoral de la presentación de listas. Y no solo. Se logra con una reforma de la Corte Electoral en cuanto a la presentación de listas, pero también con un sistema que tenga la capacidad de darle las posibilidades de manera equitativa a la población que quiera ser candidata para poder presentarse y poder ser visible. Claro. Porque no todo el mundo tiene los mismos recursos para poder visibilizarse públicamente. Y lo digo por experiencia propia. Prefiero eso que apretar el botoncito con el voto electrónico. Pero por supuesto, prefiero una lista en la que yo pueda señalar qué candidato quiero votar y quién es el parlamentario al que yo quiero acompañar. Y que sea un parlamentario, después no termine de ministro u otra cosa, porque el que quiere ser ministro tiene que correr otro juego. Pero entren al foro, nosotros pedimos que entren al foro. Ahora cerramos y doy la web. De hecho, producción, la podemos poner ahí abajo, es reforma2029.org, la página web, para que los televidentes, los interesados, contesten la encuesta. Hay un foro de debate que me imagino que es una suerte de chat, ¿no? Y bueno, vayan entre todos alimentando el texto de lo que será esta reforma, ¿no? Claro, porque nosotros, y esto se van a dar cuenta el que lea la encuesta, los puntos, y sobre todo los que vienen dentro de un mes, no descubrimos la pólvora. Nosotros pusimos una serie de ítems que comenta doña María y don José en su casa, o sea, y hay una cantidad, hay como 400 hilos en el foro de algunas cosas que ni se nos habían ocurrido, ¿no es cierto? Bueno, hoy le tiramos una idea, bajar el peso de las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Y que la gente lo están vote. invitados todos a presentar esa idea en el foro y se ha debatido y las otras personas dirán si están de acuerdo o no. Está bien, está bien. Entonces ahí pueden ver la web, reforma2029.org. Gracias a ambos, ahí vemos. Quedó media solita como representante del género femenino, Mercedes. Sí, ¿no es cierto? Sí. Se ve que soy la única inconsciente. No la veo muy feminista, convengamos que no la veo muy feminista. Yo te cuento que yo he Empezamos otra entrevista. Yo he biografiado a más de 80 mujeres en todo el mundo, rusas, griegas, o sea que de feministas de la primera ola no tengas duda que lo soy. Mercedes Vigil, Eduardo Aveña, gracias por esta charla en Buscadores. Gracias a ustedes por hacernos acercar a la gente. Por favor. Bambi. Sí, señor, esta entrevista fue una presentación de Carrica. BYD ya está en Carrica Automóviles. Pasa por la nueva casa de Avenida Millán 4537 y conoce la revolución eléctrica que está cambiando el mundo. Autos inteligentes, eficientes y con la garantía de confianza de siempre. Carrica Automóviles, seguí la corriente con Carrica. Bueno, por lo menos. Lo desenvuelvo con delicadeza, más que un alfajor es una obra maestra. Elijo el momento para disfrutar lo mejor. Juana la loca es mi alfajor. Juana la loca, elegí tu momento. Simplebox activó su nueva web, simplebox.uy.
Ahí podés encontrar todos sus servicios y hasta ese simpático muchacho de saco azul te los puede explicar en un video. Pero además, ahora es más sencillo y práctico cotizar. Te muestro. Podés contar para cuando lo necesitas, de qué tamaño sería el box ideal, por cuánto tiempo pensás contratarlo, dejas tus datos y el equipo de Simple Box se pone en contacto inmediatamente. Pero además en la misma página ya podés calcular el espacio armando el box con cosas que ya pensás guardar. Una mesa, sillas, un sofá, armás el simulador y listo. Acordate, simplebox.uy, porque con Simple Box tener más espacio es simple. Bueno, y Don Osvaldo, auténtico, popular y uruguayo. Así es, Don Osvaldo, hecho con ingredientes naturales. Es una marca que acompaña cada momento entre amigos. Vermú, grapa miel, licores, amarga y más. Don Osvaldo, un trago, 1000 historias. Encontralo en Macromercado y en el comercio de tu barrio. Distribuye Vibure Mendoza con el teléfono 2-204-1897. Don Osvaldo nos presenta la siguiente noticia. El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, confirmó que se quitó del proyecto de modificación del Código Penal el artículo de libertad anticipada. La disposición contemplaba los delitos de lesa humanidad. Hubo planteos sobre la prisión preventiva, sobre la libertad prueba, sobre la libertad anticipada, sobre el proceso abreviado, sobre el rol del juez. Creo que básicamente estoy diciendo la suspensión del proceso a prueba. Es decir, hubo un conjunto muy importante de preguntas sobre los diferentes institutos que se fueron respondiendo a lo largo de estas casi 3 horas y media de sesión. Se le había encomendado a la bancada del Frente Amplio algunas modificaciones al texto por aquellas polémicas que se habían generado con los delitos de lesa humanidad. ¿Pudo avanzarse en eso? Bueno, en realidad hubo bastante polémica por lesa humanidad y polémica por otro lado respecto de las libertades anticipadas. Lo que quedó claro en el día de hoy, porque fue una pregunta que se formuló por parte de la oposición, es si específicamente la bancada y el gobierno retiraban ese artículo. Lo que nosotros respondimos que sí, que hay un acuerdo entre la bancada y el gobierno de retirar ese artículo sin perjuicio de que se pretende que en el debate, el tema ya está en el Parlamento, en el debate parlamentario se busque una redacción que logre el consenso necesario para su aprobación en el Parlamento. Es decir, nosotros no renunciamos a que se le pueda otorgar la libertad anticipada, por ejemplo, a una mujer que por ingresar 50 gramos de marihuana a un establecimiento carcelario tenga que cumplir una pena íntegra de 4 años y no pueda reducir pena por trabajo y estudio y tampoco pueda pedir la libertad anticipada. Es decir, creemos que en el conjunto de las disposiciones actuales hay alguna serie, en la aplicación concreta se produce una serie de injusticias que tenemos que tratar de resolver. El Poder Ejecutivo retira, la bancada del Frente retira en coordinación con el Poder Ejecutivo ese artículo con esa redacción. Y obviamente pretendemos, y ojalá así se logre, una redacción de consenso que permita. Te lo envío, tenés un paquete que no puede esperar, una cobranza pendiente, pedidos de e-commerce que tienen que llegar hoy. Te lo envío, se mueve por vos. Mensajería, trámites y entregas rápidas con seguridad y compromiso. Comunicate al 094-477-212 o hacelo a través de la web www.teloenvio.com.uy. Te lo envío, lo urgente no espera. Bien. ¿Cómo? Bueno, sí, ya vamos. Me imagino y ya quiero que va a mi menú. ¿Sabes cómo me froto las manos? Escuche, ¿quiere uno para reírse un poquito? ¿Qué, un chiste? No, un comentario. No, dije ahora de lo suyo, ahora. Escuche, porque el domingo corremos una Arequita. Sí. Ay, me mandan un mensaje, me dice, Edgardo, invítala a Arequita. La zancadilla va a ser mía. No, pero hablando en serio, tomo la idea, ¿no? Dale. Supongamos que ustedes 3, nosotros 5 somos internautas, que decimos, está bien, voy a entrar y proponer mi idea sobre qué estoy de acuerdo para achicar el costo el peso del Estado. Sí. ¿Por dónde va? Fuerzas Aéreas, Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas coincidís con... Sí, de pique. Son 3 antenas. A mí me llamó la atención, no lo tenemos estudiado. Son muchas propuestas. Me llamó la atención. Yo recuerdo, pero pasa que este foro me parece que es engañoso, va a una apología de la derecha, a enfrentar los partidos políticos. Habla de todos los partidos. Por algo defiende Habla de todos los partidos. A los militares. Sí, Cuando plantearon esto, recordé, hace muchos años, el senador Elio Sartú, en la rueda de Mariando, propuso una sola cámara.
y lo fundamentaba, ¿por qué tenemos que tener 2 cámaras? Claro. ¿Cuál era? A mí me pareció buena esa idea, la acompañé en del programa y bueno, fracasamos como todos verán exitosamente. Pero por ejemplo, era una forma de achicar el Estado. Ahora, creer que los sueldos de los legisladores que son altos, es cierto, que tienen demasiadas ventajas, es cierto, arreglan la situación del país, bueno, parece que es un chiste. Pero aparte, en eso estoy de acuerdo con Alberto, totalmente. Pero aparte, ¿sabes qué sucede? A ver, total. La calle Pou dijo en el gobierno del pasado de que él estaba teniendo problemas en encontrar a los mejores técnicos para diferentes. ¿Por qué? Y porque las empresas privadas pagan mejores salarios, entonces no van a estar los mejores. Ahora, ¿qué tipo de legisladores vamos a tener, ¿no? En ese caso de que se bajen los sueldos de los salarios de los legisladores que se tendrían que dedicar a eso, ¿para qué? Para ser electos. Entonces, ¿qué tipo de legisladores vamos a tener? Si bien entiendo y coincido con la escritora de que se ha bajado el nivel, ¿tá? Pero también entendemos de que en Uruguay, en esa democracia directa, cada quien tiene el derecho de postularse y de ser electo, desde el albañil hasta el grado 5 en lo que fuere. Entonces, creo que las 2 cámaras tienen una razón de ser en la Constitución y en la formación del Estado. Una discusión que tiene 2 cámaras, que tiene a los representantes del departamento y a los representantes nacionales. Eso hace que la democracia del Uruguay sea fuerte. Lo demás, y bueno, se podrá ver que hay gastos excesivos en el Estado, sin duda, no hay duda alguna. No hay duda alguna que las hay. Ahora bien, me preocupa, como decía Alberto, los 3 o 4 ante la arena que se gastan del presupuesto por año para financiar las jubilaciones militares. Y puedo decir con otros costos más, gastos excesivos. Me parece que esa página, por lo que vi, es tendenciosa. Es un dato. Si eliminamos subsecretarios en todos los ministerios también. Es un dato. Porque siempre se enfoca en un solo lado. Es un dato, no relato, se lo dije acá. Es verdad, son 14. Y no dijeron nada de eso. Es un dato, no relato. En proporción de habitantes tenemos más integrantes del ejército que Argentina y que Brasil. Es una ridiculez. Se lo planteé. Pero no te dijeron que no, te dijeron no lo hemos estudiado. A mí me llama la atención. Justo no estudiaron el tema este. A ver, a mí me llama la atención. Tienen opinión de todo. De este tema puntualmente no lo hemos estudiado, dijeron. Vamos, muchachos. A mí acá hay un tema que me preocupa y es que a ver, que generalicemos y metamos todo en una misma bolsa y nos pensemos que es tan fácil manejar el Estado. Claro. Punto número 1. El Estado no es fácil de manejar porque si no, a ver, nadie haría las cosas mal, ni a nadie subiría los impuestos, pues es una medida muy antipática. Pero ¿cómo sigue creciendo el costo del Estado y nunca baja? ¿Puedo hablar? Sí. ¿Puedo hablar? Porque desde hoy están hablando ellos dos. Quiero hablar. Entonces, hay medidas que pueden ser muy populares o muy populistas, pero que en realidad no son reales. Porque en los 14 subsecretarios está la plata que falta para pagar o para aumentar las jubilaciones. Entre otras cosas. No es entre otras cosas. Acá hay una realidad fundamental que tiene el Estado y que para mí es la madre de todos los problemas y que hay un desorden de control. Porque tiene que haber un control más estricto en cómo se gastan los dineros. Hay una cosa en la que sí estoy de acuerdo con ellos, no puede ser que el tribunal observe un gasto y les importa de 3 pepinos que el tribunal está observando un gasto y vayan, reiteren el gasto y lo hagan igual. Porque el tribunal cuando está diciendo este gasto no se puede hacer es porque es ilegal, señores, no lo hagan. Entonces el problema de base que tenemos es que hay una falta de control o que las medidas de control tengan realmente incidencia y sean vinculantes para que hayan cosas que no puedan hacerse. ¿Tá? Que está horrible y está mal que esté un auto del Estado en un colegio esperando a los hijos de un jerarca, no puede ser. El auto del Estado está para la tarea del jerarca vinculada a la tarea, no para otra cosa, ni para ir a llevarlo al gimnasio, ni para ir a buscar a los hijos al colegio, para la tarea. Ahora, ¿por qué pasan esas cosas? Y porque los controles no funcionan como debieran de funcionar, porque si las cosas se controlaran más, y no sería tan fácil tensar la cuerda. Entonces, hay que hacer reducciones, sí, en cosas que parecen pequeñas y que a la larga suman y son muchas, sí. Ahora, también hay que tener en cuenta que el Estado es enorme y manejarlo no es fácil. Y para aquel que nunca estuvo adentro del Estado, y lo digo por experiencia propia, una vez que ingresa y tiene que hacerse cargo o gestionar oficinas públicas y presupuestos públicos, no es fácil.
de verdad que no es fácil, por mucha formación profesional que uno tenga, porque hay sistemas, porque hay legalidades y porque muchas veces los triples controles que tiene el Estado hace que se gasten más en algunas cosas en las que se podría gastar la tercera parte, porque el Estado paga en diferido y eso hace que los sobrecostos de los proveedores sean enormes. Entonces hay cosas que también hay que empezar a analizarlas de lo que es la gestión y el funcionamiento, no solo el recorte en funcionarios, que entiendo que en muchos casos hay excesivos, pero ojo con el discurso populista. Muy bien. A eso voy. Tenemos a Tomás Friedman presentado por... Sí, presentado por Conaprole. Las papas y nuggets de Conaprole son el clásico que nunca falla. Opa. Del freezer a tu mesa en minutos, en un abrir y cerrar de freezer. Probalos hoy. Polar Food de Conaprole es ese comodín que nunca falla, rápido, fácil y les gusta a todos. Los nuggets, además, son 100% pechuga de pollo. No hay discusión. Para una juntada improvisada, sacás papas y nuggets del freezer y listo. Plan resuelto en un abrir y cerrar de freezer. Tenelo siempre a mano. Polar Food de Conaprole. Bien, y ahora sí, por fin vamos a saber si Tomás Friedman comió o no comió ñoquis este 29. Si capaz que no los... Si puso monedita, billete, capaz que no los almorzó, pero los dejó para la cena. ¿Cómo andas, Tomás? ¿Qué tal? Buenas tardes. No, almorzamos ñoquis caseros de papa y debajo del plato unas monedas. Porque el tío Roberto me dice, con unas monedas alcanza. Se empieza, me decía el tío Roberto, Onassis empezó a hacer su fortuna juntando monedas que las ponía en botellas de vidrio. O sea que no, con las moneditas, unos ricos ñoquis de papa caseros, así que a disfrutar. Y los que no lo hicieron todavía tienen tiempo esta noche de comer unos buenos ñoquis que pueden ser de papa, de calabaza, de espinaca, hay muchas, pero muchas variedades. Ustedes hablaban recién de achicar el Estado. Yo que soy bastante veterano escucho ese tema hace muchísimos años. Hay que achicar el Estado uruguayo. ¿Se puede achicar el Estado uruguayo realísticamente? Saben que no se puede. Miren, Uruguay tiene el mismo presupuesto aprobado por unanimidad, el mismo presupuesto de Tabaré Vázquez, el mismo presupuesto de la calle Pou, el mismo presupuesto de Orsi. ¿Se pueden cambiar los gastos del Estado? No se pueden. ¿Las jubilaciones se pueden dejar de pagar? No. ¿La policía se puede dejar de pagar? No. Se precisan más recursos. ¿La educación se puede dejar de pagar, que es pública en Uruguay en todos los niveles? No. Se precisan más recursos. ¿El funcionamiento del país, de las rutas nacionales, se puede parar? No. ¿El funcionamiento de las intendencias con su estructura también, que es parte del Estado, es el Estado municipal, ¿se pueden achicar? No, la realidad muestra que no. Ahora recién tuvimos aquí la aprobación del presupuesto nacional de los 5 años para el gobierno de Orsi, y en realidad lo que se discutía del presupuesto era el 5%. El 95% del presupuesto está aprobado por unanimidad por todos los partidos políticos uruguayos. Hay un compromiso, si no el Estado deja de funcionar. El próximo gobierno que asuma después de Orsi, no puede decir, bueno, achicamos el Estado, la mitad de policías, no pagamos más la educación, no pagamos más la salud pública, no hacemos más carreteras. No producimos más Portland. Por ejemplo. Tenemos un Estado gigante. Hay cosas, recién decía Susana, una gran verdad, que es la gran falla del Estado uruguayo. Eso sí es una falla. No tenemos controles adecuados y no tenemos una evaluación adecuada de cómo se gastan los dineros del Estado. Exacto. Y después tenemos situaciones crónicas que no son de este gobierno. Recién ahí decían, el Portland, perdemos 30 millones de dólares todos los años. En este gobierno, en el gobierno anterior, en el anterior del anterior. El Correo pierde millones de dólares por mes. Igual AFE, tenemos un ente público que no tiene ferrocarriles hace muchos años. O sea, tenemos una cantidad de situaciones, esto de ANCAP, que sigamos perdiendo plata, eso es perder plata, eso no es achicar el Estado. Tiramos la plata del Estado por la ventana. El correo no sirve para nada, no funciona, pero hay que ponerle millones de dólares todos los meses para que funcione. Y a AFE hay que ponerle millones de dólares para que funcione. Tenemos también, que es otro gran problema en el Estado uruguayo, y hay un estudio serio,
la duplicación de oficinas. Tenemos oficinas y ministerios, 3 que hacen la misma cosa. Para vivienda tenemos Banco Hipotecario, la Agencia Nacional de Vivienda, el Instituto... Bueno, ahí sí falta. Ahí lo que hay que hacer es racionalizar para que la eficiencia sea mejor y para que los recursos se puedan utilizar mejor. Tenemos una cantidad de trámites innecesarios y burocráticos que hay que arreglar, pero esto no es de ahora. Años, nosotros hacemos trámites, más trámites, más trámites, más trámites, complicamos las cosas, te piden la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia, el certificado del certificado y ahora tenés que ir al otro ministerio. Todos los gobiernos intentan empezar a hacer algo y les cuesta mucho, como decía Susana, el Estado es una máquina muy grande, no es fácil manejarla, no es fácil instrumentar que funcione, no es fácil los controles, no es fácil la coordinación de los equipos. Fíjense ustedes que tenemos ahora una realidad que muestra este gobierno en el Ministerio de Salud Pública, problemas internos de funcionamiento. Se fueron los 2 funcionarios más importantes del ministerio, la doctora Nosari y el doctor Ríos, 2 expertos en temas de salud. Daniel Olesker deja ACE y se va como subsecretario de Industria porque el subsecretario de Industria se llevaba mal con la ministra. Esos temas de coordinación interna hacen que el Estado a veces tenga dificultades para el funcionamiento. Esas son cosas que tienen que ver con manejo de recursos humanos, pero no es admisible y ha pasado, pero no solo en este gobierno, que un ministro no se hable con la subsecretaria. Pasó en el gobierno anterior, Bustillo y H no se llevaban. Y pasa ahora. Ahora eran 2 mujeres, Tomás, eran 2 mujeres, Fernanda Cardona y Eugenia Villar. Correcto. Y en Salud Pública 2 mujeres, Cristina Lustenberg y Fernanda Nosar. Fíjate, no sé si son casualidades o no, pero es la realidad. Bueno, esa es la realidad que tenemos. Les muestro solamente 2 fotos para terminar la columna de hoy. Hoy Donald Trump, miren cómo aparece en las redes sociales. Yo creí que era una broma, tuve que comprobarlo 2 veces. Digo, no puede ser, es el presidente de Estados Unidos. No, pero ha hecho tanta cosa siendo presidente de Estados Unidos. Solamente el presidente de Estados Unidos puede presentarse, como se presenta hoy en sus redes sociales, con una ametralladora. Ahí está. Eso es oficial. La Casa Blanca y el presidente de los Estados Unidos, que dice, le dice a Irán, ustedes no logran organizarse, no saben cómo firmar un acuerdo, no sabemos con quién hablar. Más vale que se despierten pronto. No more, Mr. Nice Guy. Esto es Trump, esta es la realidad. No hay antecedentes de que un presidente se presente de esta forma, ¿no? Tomás, hablando de precedentes, el propio presidente Trump tiene un antecedente similar a este, a mi juicio peor, que fue aquel video en Gaza, terrible. Donde él y Elon Musk estaban, regalaban dinero, tomaba el sol y era todo tipo Las Vegas, pero era Gaza. Ahora, hay un tema, Tomás, que este hombre que está al frente, pretendido sheriff del mundo, de la nación más poderosa económicamente, militarmente, un multimillonario, con esta tontera que está haciendo con Irán, en todo el mundo sube el petróleo, sube todo, acá también en Uruguay, las pavadas que hace él, las payasadas, los crímenes de él, los terminamos pagando nosotros. Él, como es un multimillonario que vive allí rodeado de fantasías, no le afecta, puede reírse de todos nosotros con esa foto con armas. Una cosa increíble, que este sujeto esté al frente de la nación más poderosa del mundo, la verdad que no se puede creer. La guerra no sigue ahora porque la paró China. China le paró el carro a todo, le paró el carro a Irán, le paró el carro a Estados Unidos. Sí, muchachos, el estrecho de Hormuz tiene que estar abierto para que pasen los barcos con petróleo para China, porque se para la maquinaria productiva de China. China es el 5º productor de petróleo del mundo, pero es el principal importador de petróleo del mundo que lo precisa. China es un país que tiene industrias, ustedes saben, produce todo absolutamente y utiliza petróleo para muchas cosas y para el transporte también. Y bueno, China se puso enérgica y dicen, bueno, solucionen esto. Ya con Trump están enojados todos. Fíjense el canciller alemán, que es un aliado
tradicional Alemania de Estados Unidos, le dice a Trump públicamente: este señor se metió en una guerra sin estrategia, no sabe cómo salir de la guerra, y además Irán lo está humillando y está humillando a todo el mundo, y él no sabe para dónde agarrar. Se lo dice el canciller de Alemania. Así que bueno, la guerra está parada, el petróleo sigue subiendo, está en $120. Eso tiene, como decía Alberto, acá va a subir ahora la nafta en las próximas 48 horas, el 1 de mayo, va a subir un porcentaje importante porque el petróleo está muy alto. Uruguay el petróleo está a 120, este petróleo que Uruguay tiene ahora, ANCAP lo compró a 102, y anterior a eso lo había comprado a 72, quiere decir que son cifras muy grandes. Pero bueno, todo el mundo habla de la guerra en el Golfo, antes hablábamos de la guerra en Ucrania, antes hablábamos de la guerra en Gaza. Ahora miren la foto que les muestro a continuación, que esta es la otra realidad del mundo de la que se habla muy pero muy poco. Esta foto que van a ver a continuación es Somalia, donde la mitad de la población se está muriendo de hambre, donde 1 millón de niños se están muriendo de hambre. Así viven, miren la foto, 6 millones de personas sin casa, en tiendas de campaña, en carpas, sin agua potable, sin alimentos, no llega la ayuda humanitaria que precisan, y la mitad de la población del país, que tiene 12, 13 millones de habitantes, se está muriendo de hambre. Esta es una de las realidades que hay en un mundo que tira comida todos los días para millones de personas, y millones de personas, esto es Somalia, Nepal es algo igual, parecido, Yemen es parecido, situaciones donde el drama de la pobreza, el drama de la falta de agua potable, el drama de una vida que no es vida, la desesperación por vivir, la desesperación porque tus hijos no se mueran de hambre y de sed. Esa es otra de las realidades que a veces en este mundo de redes sociales, de TikTok, de Instagram, nos ocupamos de algunas cosas, y esto, bueno, allí están 6 millones muriéndose de hambre y los estamos mirando. Tomás, pero Estados Unidos, el señor Trump tuvo dinero para ir a bombardear Somalia, para bombardear ese país, y no tiene dinero para llevar alimentos. Eso también es un dato de la realidad. Ese delincuente que aparece con el arma manda tropas a Somalia, bombardeó Somalia, pero no manda un litro de leche. Por eso te digo, Alberto, la realidad que tiene este mundo es terrible, ¿no? Por eso yo de tanto en tanto pongo estas fotos y para decir que también nuestros televidentes entiendan, no todo es la guerra allá en el Golfo, no todo es Ucrania. Hay otras zonas del mundo que tienen guerras y que están olvidadas y de las cuales no se habla y nadie sabe qué es lo que realmente está pasando. Muy bien. Gracias, Tomás. Te mando un abrazo. Gran abrazo, y nos encontramos ¿dónde, querido Checho? En Buscadores. Sí, señor. Bueno, y esto fue una presentación de Lubrax, porque es tiempo de Lubrax. Llegó a Uruguay la nueva línea de lubricantes y fluidos para automóviles, motos, transporte y agro de Lubrax. Máximo rendimiento y protección con un diseño moderno y sustentable, tecnología que nos impulsa hacia adelante, protección que nos inspira confianza. Encontrá toda la gama de Lubrax en los principales puntos de venta y en las más de 100 estaciones Action desplegadas a nivel nacional. Lidermin Sociedad Anónima es el distribuidor autorizado para el Uruguay. Y también tengo para comentarte que Harrington está en nuestro tiempo. Descubrí nuestra temporada otoño-invierno 26 con todas nuestras sucursales o en harrington.com.uy. Algunos mensajes, Bambi. Para que falta Papelería Sarú para terminar esta góndola con nosotros. Ven al mundo Sarú. Al mundo Sarú, Sarú, colores Sarú, tu compañía Sarú, en la escuela Sarú. ¿Buscas un alimento sano que te ayude a tener tus defensas bien arriba y además que sea natural? Pensá en la granja Honey, producción propia. Todo nuestro proceso orgánico certificado, apiarios en zonas rurales. ¿Pensaste en miel? Pensaste en la granja Honey. Viví simple, viví natural.
Sí, Bambi, algunos mensajes y nos vamos a la pausa. 646, hola, viendo el programa de hoy 29 sobre los gastos del Estado, yo acá en Colonia conozco una persona del Ministerio de Transporte y Obras Públicas que viene a Colonia con vehículo oficial todos los fines de semana a pasear y andan por todos lados paseando con la novia y paga con los vales del Estado. Mirá si será desastre el Estado. Y viene del norte que trabaja y viene del norte que trabaja y viene todos los fines de semana feriados. Hay dos cosas, si me permiten, dos cosas. Una falta, si me permiten, falta control del Estado, pero también falta autoridad moral de la gente que trabaja en el Estado. Sí. Porque ese delincuente, porque es un delito lo que está haciendo con ese coche, él mismo tendría que darse cuenta que no te digo, falta control, sí, pero también falta, vamos a dejarnos pero más. es pedirle al corrupto que no sea corrupto, yo qué sé. Pero no es un tema político, es un tema de la gente. Es la gente. Pero la corrupción no es solo política. No, es la gente. La persona, un civil puede ser corrupto, ¿qué tiene que ver? Pero el tema está en el control también, ¿no? Claro. Y en el jerarca Las de dos esa cosas. persona que le diga, no señor, esto no se hace, usted no puede hacer eso. Primero tienen que bajarse los sueldos de los del gobierno antes de hablar de bajarle los sueldos a los militares. En eso sí tiene razón sobre el control de los vehículos del Estado en todos los estados públicos. No es fácil, pero sí se puede controlar, pero el Estado no le sirve controlar por la corrupción que hay. Lo escribe el 448, dice este mensaje, el 170. Buenas tardes, me animo a decir, si se administra el presupuesto actual se puede ahorrar un 50% del gasto. ¿Qué tal eso? Invertido bien en salud, educación y seguridad. Además, averiguan cuánto se invierte en darle de comer a los presos. ¿Qué le parece si trabajan pensando en su futuro? Ahí tenés lo que dicen ustedes. Claramente es una cuestión de administrar el dinero público, por supuesto. Igual a los presos no le podemos dejar de dar de comer, ¿no? Porque no los podemos matar en la cárcel. Y yo cierro con este de Heber, que tira una idea que en realidad la manejamos acá, creo que vos, Alberto. A ver. Dice, los países unitarios como Uruguay tienen una sola Cámara, diputados. Finlandia, Noruega, Dinamarca, Grecia, Portugal, Costa Rica, etcétera, son unicamerales. No me digan que no se puede achicar el gasto. Manejamos acá. Totalmente. Creo que fue César Vega. No, Vega tomó la idea de Sartú del programa Mariano. Él tomó la idea de ahí. No, está bien. Yo lo recuerdo a Vega. Vega vino muy después. El que fundamentó y lo fundamentaba claramente porque era excesivo. No tenía sentido eso, con sueldos distintos, hasta con sillones distintos, el Senado de Diputados, una ridiculez. Es más, es tan ridículo que el termo y el mate en el Parlamento no ingresaba. Ingresó por la Cámara, después por la Cámara de Diputados, y hasta ayer nomás en el Senado los senadores no tomaban mate porque no quedaba bien, aunque te parezca mentira. No, estaba prohibido en el reglamento. Nos vamos a la pausa, ya venimos. ¿Sí? Bien, instantes finales de buscadores, un par de mensajes, Bambi. Sí, señor, dice Bambino, en diputados y Senado, hasta el celular pagamos nosotros. ¿Por qué tienen que tener partida de prensa hoy en día? Cuando tienen todo en el celular. Proyecto de Martín Lema, cuando fue presidente de la Cámara de Representantes. Secretaría. La única forma de hacer, dice, la única forma es hacer consulta popular, hay que reformar ya. Los sindicatos dominan a los gobiernos, cuesta un Perú cerrar una fábrica de Portland, que da pérdida. Bueno, sí, es lo que acabo de decir. Antes que cerrar otras cosas hay que cerrar lo ineficiente. Sí. Bueno, señores, tuvimos de todo hoy. Sí, señor. Debate, se picó el debate. El lunes no me olvido, el lado oscuro de la década del 50. El lunes tiro algunos cortito. El lado oscuro de la época de las vacas gordas, claro, que existió todo eso, pero también existió otra realidad, al igual que lo que contaba hoy, estos prisioneros que vinieron acá al cuartel de Dragones, traídos después de Sal Si Puede, en general no se habla, en general no se conoce y es parte de la realidad. El lunes comento dato, no relato. Y dejo esto, hombre canadiense
deja a su esposa y a sus 7 hijos para perseguir su sueño de vivir como una niña de 6 años. No, ¿en serio? Lo vi. Chupete y todo. No, está. Pilar me preguntó un día por qué yo traía el pañuelito y entre la salsa que le regaló usted y el momento de la discusión tuve que sacarme. Veo que es útil. Nos vamos, los esperamos mañana a las 14 por BTV, Canal 5. Chao. Buscadores de noticias, buscadores de ilusión, buscadores de la vida, buscadores con pasión. Si nos llaman buscadores, lo aceptamos con honor. Somos Bucas Uruguay.